Canal TV8 presenta Pensamiento Propio, conducido por Richard Enríquez. De martes a jueves a las 14:05 horas. Bienvenidos. Muchas gracias. Es un gusto saludar a todos nuestros telespectadores. Nosotros estamos iniciando una nueva edición de nuestro Pensamiento Propio, absolutamente en vivo, tal cual como lo vieron ahí en pantalla, a través de la señal 23, Claro BTR. El día de hoy nos va a llenar de satisfacciones poder estar justamente junto a los doctores Octavio Enríquez Lorca, junto al doctor Juan Carlos Molina. Queremos conversar de envejecimiento activo y con salud. Es un tema muy interesante que además se está liberando la Red Iberoamericana de Envejecimiento Activo, en la cual Octavio Enríquez es justamente director pilar académico de esta entidad, y el doctor Juan Carlos Molina, como les señalo, que es médico geriatra, director de la clínica MED y vicepresidente de la Red Iberoamericana de Envejecimiento Activo. Nos llena de satisfacción poder contar con ellos el día de hoy, sin pauta previa prácticamente, para conversar de estos temas que a las sociedades hoy día les ocupa mucho, y la verdad es que tenemos que avanzar, conocer, estar al tanto de cómo envejece la población y si es que los estados y las organizaciones también están a la altura para contener justamente este movimiento demográfico curioso, diría yo, que registra la humanidad. Hoy la natalidad también es un tema, por eso nos interesa mucho conversar el día de hoy de estos temas junto a estos profesionales de la salud. Vamos a saludar, sí, a nuestros patrocinadores. Como siempre me acompaña Automotriz Pochar, Las Hortensias 3604, Villa San Martín en Talcahuano. Es un taller multimarca con servicio de escáner. Además, genera garantía en cada una de sus reparaciones y mantenciones. El doctor Oscar Lynch, Franco Innocenti y Milton Inostroza se ponen a su disposición cuando aparece un cuadro de enfermedad digestiva. Converse con ellos en calle Janequeo 375 en Concepción. Le cuento, ¿necesita usted un examen cardiológico? Se instaló en Concepción Cardiogres, con los equipos más avanzados para un chequeo, por ejemplo, de un electrocardiograma, un holter de presión arterial, un ecocardiograma, un test de esfuerzo. Cardiogres está ubicado en calle San Martín, 1459, frente al Hospital Regional de Concepción. Y toda la información está en www.cardiogresSPA.cl. Los calefactores PAPS entregan un calor eficiente que genera confianza y eficiencia. Además, son económicos. Hoy día, con tecnología de última generación, con Wi-Fi, con pantalla digital, con sistema ionizado, con purificador. Encuentre el suyo en PAPS. Nueva ubicación, Ongolmo 23. Esto es prácticamente la esquina con Víctor Lamas. Y toda la información en la web www.paps.cl. El calor eficiente, el calor inteligente. Saludo con un fuerte abrazo después de tener la oportunidad, ¿cierto?, de nuevamente tener al doctor Octavio Enríquez Lorca con nosotros. Lo hemos extrañado, Doc. Un abrazo grande. Bienvenido a estas conversaciones porque las necesitamos. Muchas gracias por tus palabras, Richard. Yo he tenido que ausentarme por razones de fuerza mayor, pero hoy día estoy plenamente interesado en retomar activamente este tipo de diálogo ciudadano hoy día con respecto a una temática de por sí importante para nuestro país, para nuestros conciudadanos y para el mundo, que es el tema del envejecimiento. De tal manera que muchas gracias por tu acogida, Richard, No, la personal y de tu programa, que es muy importante el que se aborden a través de estas instancias estas temáticas. oiga, doctor, yo junto con agradecer una vez más que usted, ¿cierto?, nos vuelva a acompañar, tengo el encargo de muchos fieles telespectadores que lo extrañan. Por lo tanto, no se pierda, lo necesitamos, doc. Oiga,
quiero saludar al doctor Juan Carlos Molina. Ya lo presenté, es el vicepresidente de la Red Iberoamericana de Envejecimiento Activo. Entremos inmediatamente fuera de este saludo protocolar, Doc, porque entremos en la confianza que este tema tiene que generar en la sociedad toda. ¿En qué está Chile? ¿En qué está Chile en atención a este envejecimiento de la sociedad a pasos absolutamente, o de la humanidad, diría yo a esta altura, a pasos agigantados, estimado doctor Molina? Bienvenido. Gracias, Richard. Y en la misma confianza, para que no se me vaya a sentir mi director médico, que es mi gran amigo Enrique París. Yo soy jefe de geriatría, no director de la clínica Med, pero él es mi director. En todo caso, estos pasos agigantados es producto de cosas muy simples que hemos hecho, pero hartamente trabajosas, que es haber tenido agua potable, contar con vacunas, contar con educación, acceso a la salud y la educación. O sea, el envejecimiento es el fruto de los avances, no es un castigo, es una oportunidad. El hecho que estemos llegando a estas condiciones de superar o duplicar incluso las expectativas de vida que no se lograban por 2 milenios, la hemos logrado en 2 centenarios, producto de estas acciones que van de los avances científicos, médicos y salud pública, en donde ese acceso nos ha permitido envejecer y era antes una persona mayor de 40 años en el tiempo de los romanos. Entonces, en ese contexto, nuestro país está menos peor que otros países. Digo esto porque, si bien es cierto, acabamos de promulgar una ley de envejecimiento, estamos tomando algunas acciones, pero la rapidez con la cual está envejeciendo nuestra población hace que de repente hay decisiones que aparecen como anacrónicas y fuera de contexto y va avanzando todo mucho más rápido de lo que logramos dimensionar la trascendencia para tomar acciones, para que el que nazca hoy día, en junio del 2026, tenga las mejores expectativas de vida y vaya acompañado durante el curso de vida, desde que nace hasta que fallezca, de la mejor calidad de vida. Y en eso el tema es importantísimo y ya estamos en un país envejecido donde somos más los mayores que los adolescentes y los jóvenes o niños. Y bajo esa perspectiva, no estamos hablando de ciencia ficción, estamos hablando de un país llamado Chile que ya envejeció y donde tenemos que tomar acciones aquí y ahora y donde la natalidad está llegando a menos de uno por pareja, por lo tanto tendremos un decrecimiento hecho demográfico también trascendental y a considerar. Así que cuando lo escucho, estimado doctor Molina, me parece tremendamente importante conocer en voz, por ejemplo, del doctor Octavio Enríquez, estos pilares en atención justamente a cómo lo define la Organización Mundial de la Salud, en atención a poner énfasis, por ejemplo, en lo que usted señala, la salud física, la participación social. Hay todo un tema con la salud mental también, la seguridad, la autonomía, el acceso a recursos, la seguridad, la autonomía, como bien señalo, cultura, el mismo ocio, en fin. Le pregunto al doctor Enríquez, Chile, para quedarnos aquí nomás, ante esto, ¿cómo va esta participación también del Estado, ¿cierto? Y la participación, además, se lo agrego, doctor Enríquez, de, por ejemplo, el mismo Colegio Médico, la ASOFAMECH, en fin. ¿Cómo vamos caminando en atención a esto que se nos presentó? Y excusen usted, esto lo agrego yo, de la noche a la mañana. ¿Estamos preparados? ¿Vamos caminando bien, doctor Enríquez? Bueno, como lo dijo el doctor Molina recién, nosotros estamos caminando en nuestro país en la dirección correcta hace bastante tiempo, pero el curso que ha tomado, la velocidad que han tomado la instalación de los desafíos sanitarios y sociales, científicos, en torno a esta temática, realmente son vertiginosos. Y es por eso que nosotros pensamos que todas las estructuras que sirven el desarrollo de esta sociedad para enfrentar adecuadamente este desafío
todavía no están bien aceitados, por así decirlo, y necesitamos hacerlos que funcionen bien y sobre todo necesitamos que la población tenga claro cuáles son las conductas que le competen a las personas, no solamente a las personas mayores, a todas las personas en esta sociedad, y no solamente a los médicos, nosotros somos médicos, pero eso es una visión equivocada del punto de vista de la atención sanitaria, es a todos los profesionales y técnicos involucrados, particularmente en la atención primaria, a todas las organizaciones sociales que allí están muy bien representadas en este nivel de atención. Por eso es que nosotros vimos que en otras sociedades también esta inquietud ya estaba desarrollándose eh, bien, me refiero a España. Y respondimos a una convocatoria hace 2 años y fracción, ¿no es cierto?, para constituir una red de trabajo con diferentes países para enfrentar adecuadamente y pertinentemente este desafío. Y así fue como se creó en Salamanca, hace ya casi 2 años, ¿no es cierto?, la Red Iberoamericana de Envejecimiento Activo y Saludable. Y allí concurrimos como representantes de distintas instituciones y personas naturales también de Chile a la constitución de esta red. Me correspondió, ¿no es cierto?, el rol de articular los esfuerzos de dos instituciones que yo creo que son importantes que estén presentes en acoger este desafío. Una es la Asociación de Facultades de Medicina de Chile, no solamente de los médicos, sino que los otros profesionales de la salud involucradas en esta asociación. Y de tal manera porque la formación de los profesionales es la primera etapa para poder atender adecuadamente este desafío y no esperar hasta que ellos estén insertos en la sociedad sin saber, sin haber, ¿no es cierto?, tomado contacto con la dimensión de la tarea. Y lo otro que me pareció importante es que el Colegio Médico de Chile, esta organización que no es solamente una organización gremial que defiende los intereses, ¿no es cierto?, de los médicos en particular, sino que ha jugado un rol importante en todos los desafíos, no solamente sanitarios, sino que sociales en general, a través de la historia o a través del tiempo, se involucrara en este desafío. Y también el Colegio Médico de Chile, a través mío, en este caso en específico, hoy día hay otras personas que están haciendo y han tomado la posta para poder desarrollar esa tarea. Digo, el Colegio Médico también forma parte de la Red Iberoamericana de Envejecimiento Activo y Saludable, a la que más adelante me podré referir. Se han sumado otras instituciones, no solamente en Chile, sino que también en Iberoamérica en su conjunto. Sabe que al escucharlo, estimado Octavio Enríquez, se me viene, digamos, como dato esto que es la experiencia europea en atención a lo que ha ocurrido a propósito de la falta de natalidad. Fíjese que los datos acá en nuestro país, por ejemplo, y a propósito de España, que usted menciona, Chile tendrá más muertes que nacimientos en los próximos 2 años, tal cual. Y además, vamos a tener el año 2060, según hay una proyección incluso del INE, una población prácticamente con un promedio de 60 años y que va a la mitad de la población va a tener un promedio de 60 años. Por lo tanto, estamos conversando esto en el momento exacto, preciso, creo yo, nunca es tarde para enfrentar estos temas. Y vuelvo con usted, profesor y director, digamos, Juan Carlos Medina, de la Red Iberoamericana de Envejecimiento Activo, ¿ya? Y vicepresidente justamente de esta organización. Y se lo pregunto por lo siguiente. Cuando hablamos, ¿cierto?, de salud física, tenemos que entender también que hay una invitación a ocuparnos respecto a reducir los índices de hipertensión, los índices de diabetes, de osteoporosis, porque esto es lo que
genera finalmente el fondo y la esencia de esta red iberoamericana, un envejecimiento activo, estimado doctor Molina. Efectivamente, querido Richard, el concepto de activo va muy de la mano de la salud, pero no necesariamente significa ser solo físicamente activo, no mermado por la enfermedad, sino que ocupar los espacios con liderazgo, no como arroz graneado. Esto significa mantener liderazgos culturales, religiosos, políticos, académicos, y nos lleva a repensar y darnos cuenta que lo único permanente es el cambio. Desde la perspectiva de una persona mayor, como yo lo soy a partir de este año en Europa con 65 años y hace 5 años ya lo soy en Chile con 60 años, una persona mayor está llegando anteriormente a una etapa en la cual se pensaba que era el ocaso de la vida, ¿ya? Pero las expectativas de vida actualmente nos prolongan lo más adecuadamente sobre 80 años, por lo tanto son 20 años más que tengo que saber qué hacer, cómo manejarme y cómo la sociedad ocupa mi experiencia. Y es tan trascendental este punto donde todos estos constructos relacionados a asociaciones como el sexismo, el racismo, instalado el edadismo, nos dicen cómo tenemos que repensar, incluso a lo mejor la edad de jubilación, la forma de trabajar, flexibilizar el trabajo, adecuar el trabajo, la capacitación constante, porque no tendremos esa mano de obra a mano, valga el sobredicho, si van a haber cada vez menos personas en el país. Por lo tanto, el país tiene que seguir avanzando y ahí es donde hay un culto a la experiencia y donde tenemos que derribar algo construido por el diseño, por el periodismo y por los marqueteros, los publicistas, que es asociar la vejez con deterioro, asociar el estacionamiento del supermercado en lugar donde hay un lugar donde hay un bastón. O, entonces, el 15% de las personas mayores en Chile hoy día tienen algún grado de discapacidad. El 85% restante está ocupando espacios, son jefes de hogar, tienen 800.000 trabajos informales. ¿Por qué? Porque la formalidad los está discriminando por edad. Y en eso, tal cual decía el profesor Enrique, tremendamente importante es que él haya llegado a sensibilizar al colegio médico y en especial a la facultad de medicina en la necesidad de formar profesionales capacitados en envejecimiento y en separar el envejecimiento patológico del biológico, conocerlo y no llenar de pastillas a la vejez ni decirle a la enfermedad trátese con el carnet de identidad. Esto significa conocimiento y ese conocimiento tiene que ser del equipo de salud. Pero también estamos, como hemos dicho anteriormente, en un país envejecido en donde tenemos que crecer en lo que es crear una cultura de la vejez o una gerontocultura, en donde necesitamos arquitectos y urbanistas que hagan casas que se adapten a la gente, no la gente adaptarse a las casas, que hayan ciudades hechas a la escala humana y no para los autos, que recuperemos los espacios públicos, que recuperemos veredas accesibles para no caerme, que es la primera causa de muerte no médica en las personas mayores, que exista un abordaje adecuado de lo que son las pensiones, el rol del Estado. Debo hacer un poco de ciencia ficción, debo decirle que no hay que pedirle tanto al Estado porque papá Estado no va a estar cuando queremos que esté el Estado. Por lo tanto, curiosamente, en un mundo que pido solidaridad, es muy importante rasgarse vestiduras uno mismo, vale decir, empezar a cuidarse de chiquitito. Y para eso la educación y la oportunidad de cuidarte es fundamental, donde la era del curar ya pasó. Si a ti te da diabetes, no te curas, te tienes que cuidar la diabetes. Si eres hipertenso, no te curas, te tienes que cuidar la hipertensión. Por lo tanto, es la era del cuidar. Y ese cuidado parte por uno mismo. Y ese mismo va a saber cuidarse en la medida que invirtamos tiempo en educarles
a tener una vida saludable, a conectarte con la gente, a evitar vicios como el tabaquismo, la droga, el sedentarismo, el aislarte. Todo eso permitirá que junto a los cambios legislativos, de reglas, de relacionamiento, nos permita envejecer y donde envejecer en Chile sea un orgullo y no un castigo. Quiero mezclar, permítame un segundo, doctor Molina, lo siguiente, y antes de volver con el doctor Octavio Enríquez, quiero mezclar el tema de salud física con el tema cultura, educación, le voy a agregar yo, y el ocio. Porque yo guardo un recuerdo impactante en una de sus conferencias que usted dio una vez que tuve la oportunidad de escucharlo en Concepción. Y me pareció muy interesante rescatar, por ejemplo, que los años no son un problema, son un activo. Y aquí viene un tema que yo quiero rescatar porque lo encontré muy simpático en su minuto, doctor Molina, que es justamente, y me imagino que su tía Yoya debe estar gozando de muy buena salud, doctor Molina. Qué lindo que se acuerde, Richard. Es justamente como el viejismo o el edadismo muchas veces está cultivado por nosotros mismos y se te dan oportunidades y tú te las niegas porque tú te consideras incapaz de hacerlo. No, la señora Yoya, mi tía, no, yo ya estoy viejo, no, yo ya no podré hacer esto, no, yo ya me voy a guardar mejor. Esa señora Yoya, esta automutilación, esta autoflagelación, es la perpetuación del edadismo que tenemos que derribar. Y es ahí donde tenemos que tener un protagonismo como personas y sujetos de derecho y no sujetos de desecho, en la cual valoremos el que el pasar por nuestra vida tiene sentido y tenemos que vivirla y no estar quejándonos de ella, porque muchas veces queremos morirnos, no nos morimos y no vivimos, sobrevivimos. Aprender a vivir y a disfrutar cada día como si fuera el último es importante. Atrévete a equivocarte, atrévete a confiar, atrévete a cuidarte y así avanzarás de una manera mejor. Gracias, doctor Molina. Vuelvo con usted, estimado doctor Enríquez, por lo siguiente. Fíjese que en estos pilares, ¿cierto?, que nos referimos y que potencia y que cuida y que difunde la red iberoamericana de envejecimiento activo, hay un elemento que usted, yo me recuerdo perfectamente, lo puso como tema número uno, post pandemia, y que va de la mano también con el tema que hoy día nos convoca, que es justamente los adultos. Y está el tema específico de la salud mental. La salud mental es un tema, pero tremendamente importante porque, y de hecho, insisto, es un pilar en este tema que hoy día nos convoca, doctor Enríquez. Bueno, sin ninguna duda, perdóname, Richard, que yo voy a primero referir a otra cosa que me surgió mientras hablaban ustedes, porque quiero reenfatizar. Yo creo que el sentido que cada persona le da a su existencia, independiente de cuáles sean los fundamentos, ya sea religiosos, filosóficos, si es que los tiene, las personas, no es un sentido lineal en la existencia humana. Cada ciclo de esta existencia puede y debe tener un sentido, de tal manera que esto puede efectivamente cambiar y desarrollarse y enfatizarse algunos aspectos en este ciclo, digamos, de lo que llamamos la edad del adulto mayor. La verdad es que precisamente con esa mirada pensamos que nosotros tenemos que buscar la manera que las personas mayores sean útiles y se sientan útiles y sean felices. Esa es la verdad de las cosas. Que yo al respecto me parece que en esa búsqueda, y lo vinculo entonces con tu pregunta, Richard, es muy importante que efectivamente las personas se sientan bien en todas las etapas de la vida y no porque tengan 65, 70, 80 años, ¿cierto?, y ya no hagan de la misma forma las cosas que hacían cuando tenían 25, se van a deprimir y van a dejar de ser útiles a la sociedad y sean tratados por los demás miembros de la sociedad
como personas desechables o personas de descarte, sean objetivamente discriminadas. De eso se trata el desafío que tenemos, porque efectivamente esta discriminación parte por uno mismo, por las personas en su conjunto, ¿cierto? Que dicen yo ya no estoy para eso, y los otros dicen no, este viejo, ¿no es cierto?, solo está para que atienda a sus nietos y se quede ahí mirando cómo pasa la existencia. La verdad que aquello es un error. ¿Y a qué es lo que conduce? Conduce a lo que tú dices. Conduce a que este flagelo de nuestra sociedad, que son las enfermedades mentales, sean en este ciclo etario más frecuentes, más intensas de lo que nosotros sabemos, pensamos o intuimos. De tal manera que en esta situación de las personas que están solas y se sienten solas y se sienten inútiles y discriminadas, obviamente que no podemos esperar otra cosa que no se enfermen desde el punto de vista de la salud mental. De tal manera que si nosotros nos anticipamos, los integramos, los invitamos a través de todos los espacios que se generen en salud, en la atención primaria, en las organizaciones sociales de cualquier tipo, ciertamente vamos a estar contribuyendo a que aquello no se produzca. Y toda la gente hoy día, cuando una persona mayor se le olvida dónde dejó las llaves, dónde dejó esto, dónde dejó lo otro, está liquidado, este señor tiene Alzheimer. No saben lo que es Alzheimer, que es una demencia presenil específica. No es una manifestación del envejecimiento normal de las personas, ni tampoco es la demencia senil. De tal manera que tenemos mucho que hacer. Y lo mucho que hacer tiene que ver con lo que estamos hoy día realizando, que es comunicar lo que ocurre y cuáles son las realidades de nuestra sociedad. Aquí se han dado cifras que son impactantes. Yo quiero decirles que a esto nos podemos referir en el desarrollo del programa después, pero hay una buena noticia. Por fin, después de años, se aprobó una ley en nuestro país en la que se aborda esta temática y se definen por lo demás plazos en que se deben realizar algunas actividades hasta tener aprobado un plan nacional de salud y hasta tener una política sobre envejecimiento en nuestro Chile. Esa es la verdad, que yo creo que es una muy buena noticia para muchas personas. El doctor Molina ha estado siempre, en toda su vida profesional, preocupado de esta temática, y yo creo que es un lujo que nosotros podamos tenerlos en esta conversación. Yo quiero invitarlos a todos a hablar sin disimulo sobre estos desafíos y sin seguir en esta discriminación expresa o implícita en las palabras y actitudes de algunas personas sobre los adultos mayores, por denominarlos de una forma, o personas. Yo le quiero preguntar al doctor Molina, a propósito de lo que usted señala, al doctor Juan Carlos Molina, quien nos acompaña el día de hoy, vicepresidente de la Red Iberoamericana de Envejecimiento Activo, que tal cual como lo ha descrito el doctor Enríquez, va a cumplir prácticamente 2 años y que en Salamanca tuvo la oportunidad de ver la luz en atención a advertir al mundo entero lo que está ocurriendo y tomar medidas de prevención. Nuestro país, estimado doctor Juan Carlos Molina, este marco legislativo que recién, ¿cierto?, ha debutado en nuestro país después de largos y largos trabajos legislativos, incluso sin visibilizar, diría yo, como se merece al adulto mayor, lo quiero tomar como un punto de partida, porque se requiere potenciar desde el ámbito educacional, hay que visibilizarlo, hay que culturalmente preparar también a la población para este gran tsunami, excúseme usted, de estos adultos mayores que se nos van a venir y que ya están presentes, porque hay que cuidar la experiencia, estimado doctor Molina. Definitivamente el 1 de junio del año 2026
después de haberse iniciado por ahí por el año 2011, una propuesta que fue cambiando de nombre como propuesta política. Se llamó envejecimiento positivo, después envejecimiento activo, se volvió positivo, después envejecimiento digno, activo y saludable. Nos topamos con que ya al fin tenemos una casa, pero ojo, la casa nos la entregan el 1 de junio del 2027. Esto es la promulgación de la ley, pero la aplicación es en un año más. Y ocurre que, habiendo participado desde el inicio en esta instancia, inicialmente era Senama-céntrica, vale decir, estaba solo centrada en darle algún tipo de poder al Senama y no impactar en todas las áreas de relacionamiento que tiene la persona mayor en el país desde la construcción de futuras poblaciones de adultos mayores que son los niños, hasta cuando ya están consolidados como personas mayores. Es por esto que el curso de vida pasa a ser realmente relevante y en el fondo, en el caso de la geriatría, somos expertos en prevención de choques, pero nos tocan evaluar autos destruidos. Por lo tanto, hay que darle un sentido distinto al tema salud. Pero desde el punto de vista práctico, esta ley es tal cual decía, como una casa y hay que amoblarla con reglamentos, con políticas que se apliquen, donde no empieza a aparecer más la discriminación, donde sea hecha carne la no aplicación del edadismo en lo laboral, en los programas de televisión, en las conversaciones, tal cual se ha hecho con la ley Zamudio, con una serie de elementos de discriminación, se ha logrado el impacto. En este contexto, decirte que la ley tiene una gran falla. Si bien es cierto, va a llegar a todos los ministerios y cada uno de los ministerios tiene que decir cómo va a poner una tabla en esta casa, no hay presupuesto, no hay presupuesto adscrito. Se va a descentralizar el Senama con direcciones regionales, pero no hay presupuesto adscrito. Por lo tanto, es un plano y una construcción muy linda, pero que tenemos que abordarla como nuestro hogar y tenemos que cuidarla, cuidar sus paredes, tenemos que llenarla de reglamentos que dignifiquen el vivir en Chile. Hay elementos que están contemplados en la ley que incluso impactarán en los eventos públicos y privados, donde tienen que guardar un porcentaje y promover un porcentaje de entradas con descuentos a lo menos del 50% para las personas mayores en lo cultural, en lo recreativo, lo cual lleva a un cambio importantísimo del acceso para las personas mayores. Y eso es relevante. Y debo decirte, por ejemplo, yo tengo un club de toy que viajamos y yo era, entre comillas, el más joven en ese momento. Ninguno en Chile se reconocía como persona mayor. En Estados Unidos le llaman idosos. Y resulta que el metro es gratuito y el estadio es gratuito para los idosos. Y ellos decían, yo soy idoso, soy persona mayor. Cuando un Estado te reconoce, te visibiliza, uno empieza a hacer valer sus derechos y no te da vergüenza, porque cuando un Estado no te ve y tú te autodiscriminas, te haces invisible y las personas mayores no se reconocen como personas mayores. Por lo tanto, esta ley reconoce un elemento que yo creo fundamental de abordar, que es el edadismo y esta discriminación que afortunadamente nuestra red tomó como bandera en el manifiesto de Salamanca, donde todas las instituciones que se sumaron a esto firmaron para hacer carne un movimiento iberoamericano contra el edadismo. Un hecho trascendental de la ley es que reconoce la autonomía, la capacidad de decidir por ti mismo sobre tu vida y no desde una visión asistencialista del pobrecito, del abuelito, del señor que está abandonado, sino que podemos seguir jugando en las ligas mayores de principio a fin siempre que me den las oportunidades.
Y esas oportunidades están dadas por la inclusión, donde el Estado deja de ser un observante y tiene que ser un garante para que este envejecimiento en Chile marque la diferencia. Y esto debo reconocer a quien fue el presidente de la OEA, dado que asistí a la ONU en el año 2012 a Nueva York para trabajar por los derechos de las personas mayores. Y los grandes estados dicen, claro, ustedes los países chicos quieren esto, quieren estas cosas vinculantes y ustedes después no cumplen. Entonces, a través de la ONU, ahora se está haciendo un movimiento para esto, se desechó esa oportunidad. Sin embargo, eh, el, el, el entonces presidente José Miguel Insunza de la OEA dio paso a un Consejo Iberoamericano de los Derechos de las Personas Mayores, donde ya alrededor de 11 países iberoamericanos han firmado esto, lo que hace un compromiso marco y lo hace vinculante. Y eso hace que ese compromiso internacional esté reflejado implícitamente en nuestra Constitución, y con esta ley podemos cumplir con lo que está escrito y no borrarlo con el codo. Tenemos que hacer carne esto, y lo interesante que esta ley le podemos exigir al Estado chileno, después de 10 años, la reevaluación de lo que se comprometió a hacer, si lo hizo o no lo hizo, o lo podemos demandar al Estado chileno. Y tiene 5 años para poner las políticas en práctica, pero cada 10 años sus políticas serán reevaluadas si es que realmente han sido un aporte o no. Por lo tanto, el Estado chileno asumirá responsabilidades explícitas, y este es un tremendo paso y una tremenda noticia, querido Richard. Sí, sin duda, doctor Molina. Me regala un segundo, sé que tiene compromisos luego y quiero aprovechar al máximo los minutos que va a estar con nosotros, pero yo no puedo dejar pasar por alto, digamos, lo que usted ha señalado de haber prácticamente 11 años el Congreso dilatado y un poco más a lo mejor para finalmente culminar en esta ley integral, como se denomina, de las personas mayores. Pero hay un detalle y quiero poner énfasis en eso, doctor Molina. Fíjese que hoy día, producto de la situación económica que vive nuestro país, ya estamos todos notificados, nótese, notificados, que el Senama va a tener un recorte de 318 millones en el presupuesto del Servicio Nacional del Adulto Mayor. Hay un tema ahí que es tremendamente importante porque paralelamente, a propósito, y tomo esto en atención a lo que usted ha narrado, está en el Congreso, por ejemplo, un trato que tiene que reforzarse en atención a los impuestos territoriales para los adultos mayores. Chile no puede seguir tratando mal a sus adultos mayores con todos estos datos que estamos y que tenemos sobre la mesa. Porque, insisto, el 50% prácticamente de la población va a tener más de 60 años el año 2060. Y esto es, excúseme, a la vuelta de la esquina, doctor Molina. Le ofrezco la palabra, después yo me voy a equivar justamente con el doctor Octavio Enríquez, pero quiero poner énfasis porque seguramente en el próximo encuentro que ustedes van a tener de carácter internacional, doctor Molina, allá en Salamanca, me imagino que se van a actualizar también estos requerimientos que la sociedad de estos adultos mayores, incluso, y esto es de sentido común un poco, doc, pero preparando a los que vienen, porque en el fondo hoy día se está preparando el camino para los que van a ser adultos mayores y no sean tratados mal como hoy día se está haciendo con los adultos mayores. Solo agradecerte tu involucramiento en el tema, Richard, tu pasión y el abrir tus puertas comunicacionales. Dado que justamente yo ahora asumí otro rol hace 2 meses como director de un centro que se llama Vitalia Finis, que es un centro transdisciplinar en longevidad funcional, y una de mis primeras acciones fue convocar actores o decididores para un núcleo de envejecimiento que le puse Núcleo de Envejecimiento 2050, ¿ya? Y resulta que el año 2050, 1 de cada 3 chilenos será una persona mayor. Entonces, no estoy hablando ni chino mandarín ni nada,
Pero lo que voy a decir, a la luz de lo que tú planteaste, de los recortes y todo esto, quiero decir que la existencia de una política de Estado para el envejecimiento es muy importante porque si ha habido una entidad edadista en Chile, ha sido el Estado chileno. Y específicamente el que pone el oro pone las reglas, y las reglas de oro, vale decir, este es el ministro de Hacienda, no el de ahora, sino el de siempre. Y bajo esas mismas características, tenemos que el Estado chileno en una condición centralista, centralista porque es una subvención para el traslado en el metro, tiene subvención para los mayores de 65 años. Y resulta que en Chile tú eres mayor a partir de los 60 años. Por lo tanto, el Estado chileno discrimina por edad en los que no hay que discriminar por edad por un tema monetario. Si te das cuenta, esto es relevante y se extrapola incluso a la docencia en entidades estatales en donde la Universidad de Chile está llamando a retiro a profesores titulares que superen los 75 años sin evaluar su condición académica de competencia. Por lo tanto, muchas de las cosas se deben a los daños y no a los años. Por lo tanto, es fundamental aprender a evaluar la funcionalidad. Mientras un auto no me deje en pana, aunque tenga 30 años, el auto está bueno, el auto funciona. Por lo tanto, tenemos que valorar la función a través de fomentar la autonomía y eso significa dar las herramientas para mantenerme autónomo. Y esto significa el derecho a la educación y a la capacitación, donde tú lo dijiste, ya no solo es alfabetización digital, sino que es recapacitación digital. O si no, te vas dejando de lado. Y ahí el Estado tiene que abrir las aulas para una educación durante todo el ciclo de vida o todo el curso de vida y tienen que llegar universidades para tercera edad. Quiero decir con esto que lo único permanente es el cambio, pero los cambios pasarán en la medida que tú te creas parte de esto y te sientas un actor y no un espectador. Aprende a luchar por tu vida y a cuidarla de principio a fin y aprende a cuidarte tú mismo porque a veces a quienes esperas que te cuiden no te van a cuidar. Lo que será tu cuidado en el futuro será el recorrido del cuidado durante tu vida. Es una inversión en salud más que gastar en enfermedad. Pero esa salud no pasa por pastillas. A veces, como digo yo, son más zapatillas, menos pastillas, pero también conectarme, educarme, relacionarme es fundamental y es ahí la oportunidad donde debemos evitar de tener un estado edadista. Y para ello tenemos que levantar la voz y hacernos visibles como personas mayores que somos sujetos de derecho. Enhorabuena, tenemos una ley. Gracias, estimado Juan Carlos Molina, por haber estado con nosotros en esta primera parte y felicitaciones por esta maravillosa cruzada. Gracias también en nombre de los que vienen y van a cumplir y van a ser mayores, ¿cierto? Dentro de corto tiempo, porque van a encontrar parte del camino asfaltado, le voy a poner yo, ¿ya? Porque hay que todavía pavimentar ese camino, nos queda mucho camino que recorrer y muchas gracias por todo su esfuerzo personal también, doctor Juan Carlos Molina. Yo voy a seguir después con el doctor Octavio Enríquez. El doctor Molina es vicepresidente de la Red Iberoamericana de Envejecimiento Activo, quien además ahí le pone toda la pasión para que cambie la cultura y las preocupaciones hacia los adultos mayores en Chile y en el mundo. Gracias, doctor. Un abrazo grande. Que esté bien. Nosotros hacemos una pequeña pausa, ya seguimos con el doctor Octavio Enríquez, absolutamente en vivo haciendo esta conversación a través de la señal 23, Claro BTR, en este pensamiento propio. Me acompaña como siempre, Automotriz Pochar, en Las Hortensias 3604 Villa San Martín en Talcahuano. Su automóvil, llévelo con confianza. El doctor Oscar Lynch, Franco Innocenti y Milton Inostroza,
se ponen a su disposición cuando aparece un cuadro de enfermedad digestiva. Converse con ellos en calle Janequeo 375 en Concepción. Cuando baja la temperatura, lo importante es la eficiencia y el confort de la calefacción. Que sea un calefactor PAPS, un calor eficiente e inteligente, además con toda la última tecnología que generan confianza y eficiencia, comodidad también para su hogar, su oficina. Un calefactor PAPS es espectacular. Bueno, simplemente toda la información está en la web www.ciertopaps.cl. Están ahora con nueva casa matriz en calle Ongolmo 23 en Concepción. Ahí está justamente la nueva casa matriz de los calefactores PAPS. Un examen de electrocardiograma, un holter de presión arterial, un holter de arritmia, un ecocardiograma, un test de esfuerzo, que sea en Cardiogres. Cardiogres lo espera en calle San Martín, 1459. Toda la información está en www.cardiogresSPA.cl. Me quedan preciosos 7 minutos para seguir conversando con el doctor Octavio Enríquez Lorca para dar una mirada justamente a un redondeo de esta preocupación, doc, que manifiesta la Red Iberoamericana de Envejecimiento Activo. Me gustaría además profundizar en otras experiencias, que son las experiencias que se ganan, las vivencias, respecto a este traspaso de experiencias en atención al trato hacia los adultos mayores y que se logra en encuentros, por ejemplo, como el de Salamanca, y que pronto ya, entiendo, se va a volver a reunir este grupo de personas que está advirtiéndole al mundo entero de este tsunami, le llamo yo, de adultos mayores, estimado Octavio. Bueno, sí, decirles que ya vamos a tener próximamente un encuentro en la Universidad de Salamanca, en España, que celebramos un aniversario primero durante el año pasado. Participaron representantes de todas las instituciones y personas que están afiliadas a la red. Yo quisiera detenerme en esto porque estas no son solamente palabras, ¿eh? Esta red iberoamericana incluye universidades ciertamente españolas, como las universidades de Salamanca, la Miguel Hernández de España y la Universidad de Beira Bajo en Portugal, también la Universidad Pontificia Bolivariana de Colombia, la Universidad Los Amigos del mismo país, la Universidad ESAN en Perú, la Universidad Católica de Salta, la Universidad de Río Grande do Sul de Brasil. Y la verdad, las cosas es que también se han incorporado universidades en nuestro país, más allá de su incorporación a través de las facultades o escuelas de medicina o de la salud, de tal manera de las que ya hice referencia. Y ciertamente hoy día hay, además de estas instituciones que están afiliadas a la red, hay personas naturales, unas 200 personas, que pertenecen a la misma. De tal manera que es un movimiento que está creciendo y que necesitamos que todas las personas naturales y las instituciones tomen conciencia primero y que participen de todo lo que dice relación con el trato digno y respetuoso y el aporte que pueden significar las personas mayores en la sociedad. Todo lo que se ha dicho en este rato es ciertamente importante. Yo quería destacar que estas no son solamente palabras, hay acciones concretas. Vamos a tener un nuevo curso en España y vamos a tener una reunión de la red también en los primeros días de julio del presente año. Doctor, pero Con esto va de la respecto, mano con... Sí, le escucho, sí, le escucho. no, con respecto a la cuestión educacional, que es muy importante, yo creo que hay que distinguir con claridad lo que son las actividades de educación y capacitación tradicionales, cursos, diplomados, los magísteres, hasta doctorados, y en España eso existe y en Chile eso también existe, con un nivel de desarrollo inicial, pero está creciendo. Pero lo que es importante tener claro es que existe el concepto de lo que se llama la universidad de la experiencia, que es
incorporar a las personas mayores a actividades de educación especialmente diseñadas para ellos y para que se sientan bien y se constituyan en un aporte específico a nuestra sociedad. En la región del Biobío ya hay una experiencia que fue pionera en nuestro país al respecto y que fue en Quillón. La dirigió esta iniciativa cuando era alcalde de Quillón, el distinguido colega que ya decora el Oriente Eterno, ¿no es cierto? Mi amigo Alberto Gira. Y se llevó a cabo con éxito esta iniciativa. El universo de personas que participó, por supuesto que debiera multiplicarse en el tiempo, pero es perfectamente realizable. Y al respecto, ¿no es cierto? Yo creo que una iniciativa de esta naturaleza debiera replicarse en nuestra región por esta y por otras instituciones. Entonces, y ciertamente es una invitación a que aquello se realice, no solamente a través de los cursos de mayor, o sea, de jerarquía tradicional, sino que esta también es una jerarquía social importante y que incorpore y le da sentido a la existencia, como lo dije hace un rato, a las personas mayores. Doctor Enríquez, algunas emociones encontradas en esta conversación. A ver, Primero, felicitar evidentemente la ocupación, el tema que por supuesto debe absolutamente, ¿cierto?, en cada uno de nosotros internalizarse, pero hay un tema también esencial en este fenómeno mundial. Y se lo planteo de otra manera. Mire, estamos hablando de envejecimiento activo. Pero resulta que la tasa de fecundidad en nuestro país disminuyó un 47% en 32 años. Y es lo que nos ha llevado los números, ¿cierto?, que hoy día hemos conversado. ¿Cómo nuestra sociedad puede revertir este tema? Entendiendo perfectamente, Octavio Enríquez, que son multifactoriales, entre ellos los factores económicos, ¿ya? El tema de las mismas migraciones, todo lo que ha ocurrido en el mundo en los últimos, escúcheme, 10 años, 15 años, en fin, pero este dato habla de 32 años en que nuestra fecundidad en nuestro país ha disminuido un 47%. Ahí creo yo que el mundo, la humanidad, nuestro país, tiene mucho que hacer también, doctor. bueno, sin ninguna duda, tú estabas haciendo una pregunta que tiene una connotación en el fondo filosófico-religiosa también. Hay determinados sectores que buscan, ¿no es cierto?, activamente que esta fecundidad no decrezca. Y por otro lado, hay grupos que combaten la fecundidad y dicen no tenemos ni una posibilidad si no controlamos la natalidad como, como tierra. De tal manera que ciertamente es un problema serio. La proyección de esto nos supera, obviamente, como personas naturales en este tiempo y durante las próximas décadas. Pero no debemos dejar de reflexionar al respecto, porque si no, ¿no es cierto?, lo que estamos planteando se va a transformar ciertamente en un problema aún mayor si esta situación no se revierte. Es por eso que ustedes han asistido en los últimos días a noticias al respecto, que incluso en el mundo, en el planeta Tierra, se está buscando la posibilidad de tener vida, los seres humanos, fuera de lo que es el planeta Tierra. Porque aquí, en llegado un momento, no vamos a poder estar. De tal manera que si uno lleva este análisis a ese extremo, ciertamente que hay una angustia vital que se genera. Sí, ¿sabe? Mientras permanezcamos acá, hay un tema que tenemos también, yo no quiero dejar pasar por alto un tema que señaló el doctor Molina y que son
Porque esto finalmente además tiene que mejorar la calidad de vida, ¿cierto?, de los adultos mayores hoy día, que no es la preocupación máxima de la red iberoamericana de envejecimiento activo y salud. Y si esta tía Yoya, a la cual, ¿cierto?, hace mención también el doctor Molina, en atención a que yo ya no salgo a caminar porque las calles están en pésimas condiciones, yo ya no voy al parque porque la delincuencia no tiene respeto con los adultos mayores. Yo ya no voy, ¿cierto?, a tal lugar porque a las 7 de la tarde está oscuro y es peligroso. Eh, Ahí creo que hay un tema no menor en esto, y con esto ya vamos a ir cerrando esta conversación porque me apasiona y creo que hoy día es una tarea para todos y nos sumamos también, junto con mi director Miguel Andrés, muy interesados en este tema respecto, por ejemplo, a los roles de así como participan las facultades, así como participa el colegio médico, creo que hay un llamado total a las organizaciones gremiales, a los sindicatos, a todo el mundo que debiera tomar y mirar con otros ojos estas preocupaciones, porque las municipalidades, todos los ministerios, ¿cierto?, de obras públicas, Servio y todo, debieran también mirar con otros ojos la construcción para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores de hoy y los adultos mayores de mañana. Hay toda una deuda que tenemos que saldar, estimado Doc. Le ofrezco un minuto y medio para un redondeo de lo que hemos conversado el día de hoy ante un tema tan preocupante para nuestra sociedad, doctor Enríquez. Sin ninguna duda, tú acabas de nombrar a un espacio que es particularmente útil, propicio, y que nosotros debemos darle para este objetivo sanitario social, que son los municipios. La Asociación Chilena de Municipalidades de Chile se adscribió activamente a la red iberoamericana por el envejecimiento activo y saludable. De tal manera que ese paso desde nuestra organización está dado. Ahora son las personas que las distintas comunas de nuestro país deben presionar para que aquello sea una realidad. Los instrumentos legales, incluido este último, existen. También, aparte de las instituciones que ya mencioné, está esta que me parece muy importante, esta señal que se dio. Desde el punto de vista práctico, yo recuerdo muy bien que aquello se realizó en un evento que tuvimos en Chillán, y en la que participamos activamente los representantes en Chile de la red. De tal manera que por eso me complació el destacar el que se hubiera finalmente aprobado la ley después de una larga tramitación. Digamos que la ley no es perfecta, pero es un paso importante y atribuye, ¿no es cierto?, y le entrega, más que atribuirle, le entrega la responsabilidad a una serie de personas naturales, pero y a organizaciones sociales que existen en nuestro país. Ya no debemos buscar la solución afuera, sino que al interior de nuestros espacios institucionales, sociales y personales. Fíjense que en este periodo de puesta en marcha que la ley establece para tener un plan nacional de salud y para tener vigente la política nacional de envejecimiento, se establecen 15 derechos, 15 derechos que nosotros tenemos la obligación de conocer, reclamar y hacer sentir a las personas que conforman nuestro país, tienen derecho a plantearlo en todo momento. Los voy a mencionar en este tiempo que me queda, Richard. 1, a la independencia y la autonomía. 2, a una vida libre de violencia. 3, al acceso a la participación y la movilidad personal. 4, a la participación e integración comunitaria. 5, a la salud y a brindar consentimiento libre e informado. A la educación, al ocio, al deporte, vida activa y turismo, al trabajo, a la información, a la libertad de expresión y de opinión, a la conectividad, a la privacidad y la intimidad.
ciertamente debemos, como se ha dicho varias veces hoy día, a la igualdad y la no discriminación arbitraria por razones de edad en la vejez, al trato digno, respetuoso, preferente y finalmente a la justicia. Todo eso está incluido en la actual ley que fue aprobada recientemente después de años de tramitación. Gracias. Muchas gracias, estimado doctor Octavio Enríquez Lorca, director del Pilar Académico de la Red Iberoamericana de Envejecimiento Activo. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias también, agradecemos una vez más la presencia del doctor Juan Carlos Molina, vicepresidente de esta Red Iberoamericana, ocupándose justamente de los adultos mayores. Un abrazo grande para usted, doctor. Tenemos mucho tema de salud que seguir conversando con usted, así es que lo extrañamos, ¿ah? Un abrazo grande. Muchas gracias por extrañarme y me comprometo contigo y con toda la teleaudiencia a que voy a participar en este programa con frecuencia. Y nos alegramos de verlo muy bien, Doc. Oiga, yo me despido rápidamente de nuestros patrocinadores. Cada hogar necesita su propia forma de calor. Un calefactor PAPS es el ideal para la oficina, para la casa, para el departamento, en fin. Con Wi-Fi, con pantalla digital, con sistema ionizado, con purificador, lo más avanzado. El calor eficiente, el calor económico de un calefactor PAPS. Toda la información www.paps.cl y también ahora en su nueva casa matriz en calle Ongolmo 23, casi esquina Víctor Lamas en Concepción. Automotriz Pochar, Las Hortensias 3604 Villa San Martín en Talcahuano. Lleve su automóvil con confianza. El doctor Oscar Lynch, Franco Innocenti y Milton Inostroza se ponen a su disposición cuando aparece un cuadro de enfermedad digestiva. Converse con ellos en calle Janequeo 375 en Concepción. Y si necesita un examen cardiológico que sea en Cardiogres. Equipos de última generación, lo más avanzado. Y si usted es FONASA nivel 1, le señalo, solo a modo de ejemplo, un electrocardiograma, 3.740 pesos. Cardiogres, San Martín, 1459 en Concepción. Un abrazo grande para nuestros telespectadores, en forma muy especial para mi director. Y nos vamos. Mañana hacemos otro pensamiento propio en vivo en el Canal 8. Chao, que estén bien. Adiós, hasta luego. Chao, Richard. En Canal TV 8 hemos presentado Pensamiento Propio, conducido por Richard Henríquez. Hasta la próxima.